quisiera empezar con una disculpa para todos ustedes, porque aunque como historiador y como nicolaíta me ha interesado hace mucho la figura y la obra de Vasco de Quiroga, pues no soy realmente un especialista en don Vasco de Quiroga, y por eso esta disculpa. Y también quiero hacer un agradecimiento a los organizadores de estas actividades, a la Universidad Vasco de Quiroga, a la Arquidiócesis y en particular al Padre Abraham, pues por invitarme, a pesar de esto, por invitarme a compartir con ustedes esta charla, que espero pueda ser de interés. Agradezco mucho el recibimiento de la universidad y de su rector, el maestro Herrera, un viejo amigo y colega. Me da mucho gusto estar aquí. Yo voy a compartir con ustedes esto que he preparado, que espero sea de su interés, que aunque me refiero aquí a este concepto de la mixta policía, he querido centrarme en los temas del humanismo y de la educación, temas muy sensibles para don Vasco, porque además estamos aquí en una institución educativa, ¿no? Entonces, sin más, pues voy a compartir con ustedes este texto que he preparado para esta ocasión. A don Vasco de Quiroga se le recuerda mayormente por la fundación de dos instituciones señeras, los Hospitales Pueblo y el colegio que después se llamó de San Nicolás. Distinguibles entre sí, a ambas instituciones las unía un mismo propósito humanitario. En las propias palabras de don Vasco, adoctrinar a los ignorantes. Los hospitales de Santa Fe, tanto el de México como el de Michoacán, no solo habrían de atender a los enfermos, sino, como estipulan las ordenanzas del propio Vasco de Quiroga, debían proveer a los niños de las primeras letras y a todos los moradores de la doctrina cristiana y de oficios útiles y necesarios al bien común. Y he aquí, condensada en esta simple proposición, la concepción quiroguiana de la organización social como mixta policía. Esto es, la sociedad conformada por dos dimensiones distintas, pero inseparables. La dimensión temporal, a la que responde el modelo de Tomás Moro, y junto a esta, la dimensión espiritual cristiana, como si fuera un todo, ha dicho Carlos Errejón, con cuerpo y alma. Es por esta razón que la índole educativa de la labor de don Vasco estaba atravesada por su propósito evangelizador, pero además por aquello que don Rafael Aguayo Spencer, uno de los especialistas en don Vasco, llamó una especial predestinación de servicio a grupos humanos minoritarios destrozados por la guerra. De esto había dado muestras don Vasco en su etapa preamericana, antes de venir acá al Nuevo Mundo, cuando prestó servicios como juez en España y África a cristianos, judíos y sarracenos. Si no fuese por el temor de ser señalado por el defecto de anacronismo, a mí, que soy historiador, diría que don Vasco practicaba con casi 5 siglos de antelación una especie de interculturalismo. Decir que una persona es hija de su tiempo es no decir nada, porque ¿qué persona no lo es? Pero de verdad que el mundo concreto que se abrió a los ojos del licenciado Quiroga modeló su carácter en muy buena medida. Ese mundo que se situaba en el norte de África y en el sur de España en estas primeras 3 décadas del siglo XVI, y en el que se desplegaron las dotes de dos figuras muy importantes para don Vasco, un poco distintas,
pero importantes: Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, y Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo. Sea en funciones judiciales, sea en misión diplomática, el paso por África en 1525 de don Vasco parece que fue tanto o más formativo que el paso de él por Salamanca o por Valladolid, porque todavía los especialistas no se ponen de acuerdo si estudió en un lugar o en otro, en la Universidad de Salamanca o en la de Valladolid, 10 años antes. Pero el paso por África fue muy formativo. Durante su estancia en Orán, una colonia recién conquistada a los musulmanes por los españoles, situada en la actual Argelia, se desempeñó don Vasco como juez de residencia del corregidor Alonso Páez de Rivera, acusado de oprimir a comerciantes extranjeros y agraviar a grupos locales. Meses después, junto con Pedro de Godoy, lugarteniente del capitán general de las fuerzas españolas en Túnez, logró firmar don Vasco un tratado de paz con el rey de Tremesén, un estado fronterizo con Orán. Benedict Warren, otro de los grandes especialistas en la figura de Vasco, no hace mucho fallecido tristemente, afirmó, Warren, que en algunas cláusulas de este tratado se advierte mucho la influencia de Vasco de Quiroga. Por ejemplo, en la posibilidad de quejarse por injusticias ante el rey de España, en el libre comercio entre Orán y Tremesén, en el no forzamiento de los musulmanes a abrazar el cristianismo. De modo que la estancia de Quiroga en África, aunque breve, fue muy ilustrativa. Las condiciones inestables del lugar, las injusticias cometidas por las autoridades y el acercamiento a una cultura y a una religión muy diferentes a la suya, ¿no son acaso circunstancias similares a las que enfrentaría nuevamente como funcionario real en la Nueva España, aquí, a partir de 1531? La labor del arzobispo Talavera en Granada, por otra parte, que buscó métodos racionales para atraer al cristianismo a los moros vencidos tras la Reconquista, tuvo un gran impacto en Quiroga. Talavera aprendió el árabe y mandó imprimir catecismos, gramáticas y vocabularios en ese idioma. Fundó un seminario para que los clérigos aprendieran la lengua. Estableció escuelas para niños musulmanes para enseñarles ahí la doctrina y el castellano. Ayudó a los pobres dándoles medios para trabajar en oficios. El cardenal Cisneros, por el contrario, y por lo que se sabe, optó más bien por la conversión forzosa, lo cual generó conflictos que eran predecibles. Todo esto, ha dicho otro estudioso, el padre Miranda Godínez, ejerció una influencia notable en el pensamiento y la actitud de Vasco de Quiroga, y no por nada, ya aquí en América, cuando intentó fundar la ciudad de Michoacán, propuso Vasco el nombre de Granada para significarla. Ese mundo y ese tiempo de Quiroga fueron también los de la creación y el esplendor de un buen número de colegios clericales pretridentinos. Voy a citar algunos: el de Santa Catalina de Toledo en 1485, el de Santa María de Jesús de Sevilla en 1506, el de Santiago Alfeo en Compostela en 1522, y no les sigo porque es muy larga la lista. Y sobre todo los de Granada, el Colegio Real de San Miguel, el Colegio Real de Santa Cruz y el Colegio Sacerdotal de San Cecilio. Así que cuando el licenciado Quiroga, estando en Granada, decide aceptar la magistratura aquí en las Indias, ofrecida por Carlos V, llevaba en su cabeza ideas, principios y experiencias muy definidas que habrían de guiarlo en sus futuras tareas. En enero de 1530 fue nombrado, como se sabe, oidor de la Audiencia Real de la Nueva España por la emperatriz Isabel, quien se había hecho cargo de la regencia tras la salida del emperador hacia Italia. Junto al resto de los oidores, los licenciados Alonso Maldonado, Francisco Seinos y Juan de Salmerón, partió desde Sevilla en septiembre de 1530 con destino a la Nueva España. Entraron finalmente a la Ciudad de México el 9 de enero de 1531 y empezaba entonces
la insospechada y fecunda aventura americana de Vasco de Quiroga. Los rasgos de su carácter estaban para ese entonces ya prácticamente bien definidos, como dice Aguayo Spencer, a quien cito: una racional convicción de que los hombres pueden superar en la convivencia las diferencias de credo, raza y lengua, un innato sentimiento de piedad hacia los desvalidos, una instintiva capacidad inagotable de misericordia y una congénita aversión irremisible contra los ambiciosos que se revela como una constante de sus obras y escritos. La realidad americana entonces se abrió ante los ojos de Vasco de Quiroga con dureza, lacerada por los abusos de la conquista, agravada por el problema de las prácticas paganas. Fue la ocasión propicia para que Quiroga, ya en su papel de oidor de la audiencia, imaginara y pusiera en práctica una obra de educación y promoción social dirigida sobre todo a los indios, con el propósito de asimilarlos a la cultura hispana y al cristianismo. El mejor método que se encontró a este efecto fue el de fundar algunos pueblos para niños y jóvenes que, habiendo sido instruidos en la religión y las primeras letras en el seno de los monasterios, corrían, en su opinión, el peligro de regresar al paganismo al contacto con sus familiares. A los pueblos podían acudir también a instrucción los indios que vivían dispersos en los alrededores. En una conocida carta que Vasco envió al presidente de los Consejos Reales de Indias el 14 de agosto de 1531, había expresado esta necesidad de organizar a los naturales en nuevos asentamientos. Convenía mucho, afirmaba el entonces oidor, que se hicieran nuevas poblaciones de indios en terrenos baldíos, alejados de antiguos asentamientos, porque esto traería, en su opinión, muchos beneficios. En marzo de 1532, la corona autorizó mediante real cédula la formación de algunos pueblos y meses después Quiroga echó a andar el proyecto. Adquirió entonces el primer terreno en las afueras de la capital del virreinato y estableció ahí el primero de sus hospitales pueblo, el de Santa Fe de México. En los años siguientes fue adquiriendo más y más predios, a la par que iniciaba la construcción de viviendas, las llamadas familias, templos y otras edificaciones con ayuda de los indios de los pueblos aledaños como Tlatelolco, Texcoco, Otumba y Tepeaca. Al mismo tiempo se ocupó de la organización económica y social del pueblo. Mandó, por ejemplo, la roturación de las tierras e inició tareas agrícolas y pecuarias. Cultivó maíz, trigo, cebada, lino, cáñamo, hortalizas, practicó la avicultura y puso pies de crías de ganado mayor, ovicaprino y porcino. Quiroga enfrentó muy pronto obstáculos y contradicciones muy fuertes de los vecinos de México, como afirma Juan José Moreno, uno de sus principales biógrafos, que pensaban los vecinos de México que establecer nuevos pueblos era dividir las fuerzas que se requerían para fortificar la ciudad ante el temor de una rebelión de los indios. El cabildo capitalino de la Ciudad de México, por su parte, no vio con buenos ojos que se utilizara el trabajo de los indios de la ciudad para construir este nuevo pueblo. Se quejó entonces ante el rey en mayo de 1533, señalando además que se pretendía trasladar parte de la población indígena a ese nuevo asentamiento. Posteriormente acusaron a Quiroga de no pagar a los indios por su trabajo y de emplear a niños y a mujeres y obligarlos a traer los materiales de construcción desde la Ciudad de México, o sea, la piedra, la cal y el adobe, incluyendo el de sus propias casas que debían destruir si no podían elaborarlos. Don Vasco fue absuelto de estas acusaciones, pero enfrentó muchas otras, como el pleito de los indios de Ocoyoacac sobre la isla de Tultepec, o el que le siguió el segundo marqués del Valle, Martín Cortés, el hijo del conquistador Hernán, quien alegaba que Santa Fe estaba dentro de sus propiedades.
Los propósitos y organización del pueblo de Santa Fe de la Laguna en Michoacán, ya que fundó acá, fueron esencialmente similares a los del pueblo de México, o sea, la asistencia a los enfermos y necesitados, la educación de los indios conforme a las exigencias de la civilización europea y el establecimiento de un centro de irradiación del cristianismo. Quiroga había sido enviado a Michoacán por la audiencia en 1533 para atender las quejas recibidas por abusos cometidos aquí por los conquistadores. Les propuso ahí a los indios fundar un hospital a la manera del de México. Una vez escogido el lugar, un barrio del lago de Pátzcuaro, levantó una cruz, mandó bendecirla e inició los trabajos hacia el mes de septiembre. El convencimiento que había logrado era tal que los trabajos de construcción del pueblo empezaron a hacerse en su ausencia. Aunque los pueblos hospitales de Santa Fe están considerados las obras de caridad más importantes y las más favorecidas por don Vasco, no agotan el número de las que fundó en su diócesis siendo ya obispo de Michoacán. En un documento muy importante elaborado 15 años después de la muerte de Quiroga, se habla de otros hospitales fundados por él en varios pueblos de la zona. El mayor número de ellos se localizaba en la parte oriental del obispado. En la parte occidental fueron establecidos por los religiosos que atendían espiritualmente a los pueblos. Hacia 1582, según el testimonio del tercer obispo michoacano, Juan de Medina Rincón, el número de hospitales alcanzaba ya los 200. Como dice Moreno, su biógrafo, aunque varios de estos hospitales los fundaron religiosos, el proyecto de la obra, las ordenanzas y las persuasiones o preceptos para que se fundasen se deben atribuir a Quiroga, tan inclinado a la hospitalidad, dice Moreno, a la que veía con tanto amor como suya. Como observaron hace ya mucho tiempo sus estudiosos, básicamente Silvio Zavala, Benedict Warren y Carlos Errejón, don Vasco acusaba la influencia de sus lecturas de libros cristianos, también de Luciano de Samosata y sobre todo de Tomás Moro. Miren ustedes, Luciano de Samosata se definió a sí mismo de la siguiente manera, voy a citar a Luciano de Samosata. Odio la fatuidad, odio la impertinencia, odio la mentira y odio el engreimiento y odio toda esa clase de lacras propias de hombres miserables que, por cierto, según sabes, son muy numerosas. Pero aguarda, que yo también conozco con todo detalle su contraria. Me refiero a la técnica que hunde sus raíces en el amor. Amo la verdad, amo la belleza y la sencillez y todo lo que es connatural al amor. Eso decía Luciano de Samosata. Yo no sé si Quiroga leyó precisamente la obra donde aparece este párrafo que acabo de leerles, el diálogo titulado El pescador o los resucitados. Pues Vasco de Quiroga solía citar más bien los Saturnales de Luciano de Samosata. Pero cuando uno ve la vida y la obra de don Vasco, pues llegó a actuar muchas veces como si hubiera leído este párrafo de Luciano de Samosata. Ciertamente, como sabemos, la influencia mayor viene del pensamiento utópico renacentista. Uno puede encontrar en algunos escritos de don Vasco, por ejemplo, una visión idílica de los indios y una idea de América como la realización de una mítica edad de oro. En esto compartía ideas e imágenes, por supuesto, con los humanistas del siglo XVI, quienes visualizaban a los indios americanos, en palabras de Silvio Zavala, como maravillosamente predispuestos a la ortodoxia cristiana por una existencia paradisíaca, colmada por la naturaleza, exenta de fraude y de hipocresía. Una imagen esta muy cercana, muy allegada a la del buen salvaje que aparecería en la literatura europea del siglo
XVIII. Y permítanme citar aquí a Quiroga, al propio Vasco de Quiroga, quien en 1535 escribió lo siguiente: pero aquestos naturales, veámoslos todos naturalmente dados e inclinados a todas estas cosas que son fundamento y propios de nuestra fe y religión cristiana, que son humildad, paciencia y obediencia, y descuido y menosprecio de estas pompas, faustos de nuestro mundo y otras pasiones del ánima, y tan despojados de todo ello que parece que no les falte sino la fe y saber las cosas de la instrucción cristiana para ser perfectos y verdaderos cristianos. Y por esto, no sin mucha causa, este se llama Nuevo Mundo, porque así como estos naturales de él, aún se están a todo lo que en ellos parece en la edad dorada de él. Termina aquí la cita de Vasco. Aunque los indios pues encarnan la visión idílica de Vasco de Quiroga, estaban por supuesto lejos de la perfección, y de ahí que considerara necesario actuar sobre ellos para transformar en sociedad ideal lo que era tan solo una promesa. Y para ello Vasco recurrió a Moro, a Tomás Moro, en cuyas enseñanzas cree encontrar las formas ideales que convienen a la vida de los indios. Hay un estudioso muy importante, un francés de origen rumano, Tzvetan Todorov, que ha observado, dicho sea de paso, que Tomás Moro se inspiró para imaginar su famoso libro Utopía en los primeros relatos entusiastas sobre el Nuevo Mundo, lo que da lugar, dice Todorov, a un fascinante juego de espejos en el que los malentendidos motivan la transformación de la sociedad. En las dos Santa Fe, en la de México y en la de Michoacán, encontramos pues realizados el espíritu filantrópico y los principios utópicos de Quiroga. Y voy a citar ahora a este pensador francés Todorov, quien describe de esta manera el proyecto quiroguiano. Dice Todorov: la unidad social de base en la familia extendida, formada por 10 a 12 parejas de adultos emparentados bajo las órdenes de un padre de familias, el pater familias. Los padres eligen a su vez al jefe de la aldea. No hay servidores y el trabajo es obligatorio tanto para los hombres como para las mujeres, pero no puede pasar de 6 horas diarias. Todos alternan obligatoriamente el trabajo en el campo con el trabajo artesanal. Las ganancias de su producción se dividen equitativamente según las necesidades de cada uno. Los cuidados médicos y el aprendizaje tanto espiritual como manual son gratuitos y obligatorios. Están prohibidos los objetos y las actividades de lujo e incluso se proscribe el uso de ropa de color. Los hospitales pueblo son los únicos propietarios de los bienes y tienen derecho a expulsar a los que se portan mal, es decir, a los insumisos, a los borrachos y a los haraganes. Este es el proyecto quiroguiano descrito por este pensador francés Todorov. Algunos autores como Benedict Warren han señalado que los pueblos hospitales no eran una simple imitación de lo que prescribía la utopía de Tomás Moro. Es cierto que incorporó muchos de sus elementos a las ordenanzas para el gobierno de los hospitales. Por ejemplo, la organización de los indios sobre la base de amplios conjuntos familiares, la importancia concedida a la agricultura, la limitación de las horas de trabajo y el laboreo de las fincas por turno. Esto sí lo toma de Tomás Moro. Igualmente, algunas prescripciones minuciosas, como la de preferir los bueyes como animales de tiro o adiestrar a los niños en la agricultura como medio de recreación infantil. Sin embargo, dice Warren, también llevó Quiroga a cabo muchas adaptaciones en apego tanto a sus propias creencias
como a las realidades particulares de la Nueva España. En tratándose de señalar la edad apta para el matrimonio, adoptó la costumbre indígena de considerar los 14 años para los hombres y los 12 para las mujeres, mientras que en la utopía de Moro se proponían los 22 y los 18 respectivamente. Sobre las comidas en común, Quiroga las restringe a las fiestas principales, decantándose por el ámbito familiar como espacio por excelencia para tomar los alimentos. Elimina también todas las prácticas que atentan contra las prescripciones cristianas, como el divorcio, e impulsa en cambio el aprendizaje del catecismo, oír misa y observar las fiestas religiosas. El pensamiento quiroguiano, como explicó hace tiempo Carlos Errejón, se nutría de fuentes bíblicas, clásicas, patrísticas, jurídicas, escolásticas y renacentistas. En uno de sus textos, La información en derecho, por ejemplo, cita Vasco varias veces a San Cirilo, a San Crisóstomo, a San Ambrosio. A este último lo refiere, a San Ambrosio, para significar la opresión sobre los indígenas, recordando que el milanés solía fustigar a los cristianos que medraban con las invasiones bárbaras. En esa misma obra, Quiroga se apoya en una recopilación de leyes del derecho romano, el llamado Breviario de Alarico, utilizado en 14 ocasiones para oponerse fundamentalmente a la esclavitud de los indios. De igual forma, cita en varias ocasiones a Tomás de Bio Cayetano, a San Antonino de Florencia y a Juan Gerson, autores teológicos que critican la conquista y postulan la reforma de la Iglesia o se decantan por la unión de conocimiento y experiencia. Bueno, una vez que Quiroga, ya siendo obispo, toma posesión de su diócesis, decidió establecer en ella un colegio, lo que hizo en los primeros años de la década de los 40 del siglo XVI en Pátzcuaro. Lo nombró de San Nicolás en honor del patrón de su villa natal. La Real Cédula, que lo declaró bajo la protección y patronato de la corona española de fecha 1 de mayo de 1543, lo describe así al colegio. Un colegio donde los hijos de los españoles legítimos y mestizos y algunos indios, por ser lenguas, para que puedan mejor aprovechar con ellos, deprendan gramática y juntamente con ella los indios hablar nuestra lengua castellana, cosa muy útil y necesaria. No era esta una idea enteramente nueva. En la Junta Eclesiástica de mayo de 1532, en la que Vasco participó como oidor, se mencionaron ya los dos grandes proyectos quiroguianos, o sea, el ensayo de repúblicas políticas, así se le llamaban, y la fundación de colegios para los naturales, para los indios, como lo estaban haciendo los franciscanos. 22 años después, en su testamento, Quiroga le asigna al colegio una función que no aparecía en la Real Cédula que cité, que es la de la formación sacerdotal. Claro, habían transcurrido ya el Concilio de Trento, en cuya sesión 23, celebrada en 1556, se estipuló que en cada diócesis debía establecerse un colegio para la formación de los aspirantes al sacerdocio. Y estaba también la historia de los colegios pretridentinos españoles que Vasco conocía muy bien. Como quiera que haya sido, el testamento le confería a San Nicolás, al colegio, la misión principal de formar seminaristas. Si regresamos a la lectura de la Real Cédula del patronato del colegio que cité antes, incluso del mismo testamento, podemos deducir que la formación de sacerdotes lenguas, o sea, que hablaban pues además del castellano, lenguas indígenas, no era la única función del colegio, sino que tenía una misión social para toda la comunidad, tanto española como indígena. Por esa razón,
el padre Francisco Miranda Godínez ha afirmado que la fundación de San Nicolás, con su estructura particular, debe enmarcarse en el programa de elevación religiosa, cultural y social que Quiroga había iniciado con los hospitales pueblos de Santa Fe. Y otra vez aparece aquí su concepción de la mixta policía. Un padre jesuita, Francisco Ramírez, en una historia que escribió sobre el colegio de Pátzcuaro, valora de esta forma el proyecto quiroguiano. Voy a citar al jesuita Francisco Ramírez, que dice lo siguiente: fueron 3 cosas principales las que procuró con eficacia asentar en su obispado, se refiere a Vasco. La primera, lo tocante a la hospitalidad y ayuda de pobres enfermos. Segunda, la educación de la juventud. Tercera, crear ministros suficientes para la administración de los sacramentos y propagación del Santo Evangelio. Para lo primero, dio orden, como en todos los pueblos de indios, hubiese hospitales, dando orden cómo los mismos acudiesen por sus barrios a servirlos por semanas y dar todo el sustento necesario. Para lo segundo, en lo tocante a los indios, fundó en esta provincia el pueblo de Santa Fe, donde ordenó se creasen indios en policía, mecánica, enseñándoles varios oficios, y para eso envió muchos a México para maestros. Y para lo tocante a españoles, hizo en esta ciudad el Colegio de San Nicolás, dotándole suficientemente y proveyéndole de buenos maestros, donde también se atendía a lo tercero, añadiendo también otros muchos medios proporcionados, sin perdonar cosa que para eso pudiese ayudar. Eso dice el jesuita Ramírez. Muy bien, pues Vasco, primer obispo michoacano, pretendía que los sacerdotes formados en el colegio fuesen doctos, y se esmeró en su preparación pastoral. Dicen sus biógrafos que él mismo, Vasco, gustaba de enseñar el catecismo, y ya desde sus tiempos de oidor escribía sermones para que se predicasen a los indios de sus hospitales. Juan José Moreno, su biógrafo, quien fue rector de San Nicolás entre 1761 y 1767, señala en su libro, en su biografía de Vasco, titulada Fragmentos de la vida y virtudes de don Vasco de Quiroga, que por disposición de él, de Quiroga, en el colegio debía leerse únicamente gramática, teología moral y cánones penitenciales que él mismo recopiló. Con el paso del tiempo, agrega Moreno, se fundaron cátedras de filosofía, teología escolástica y moral. Muy bien, pues la personalidad de Vasco de Quiroga es un dato que debe tenerse muy en cuenta para valorar de mejor manera su vida y su obra. Los primeros biógrafos, por ejemplo, Cristóbal Cabrera o Moreno, que he citado, a despecho de su carácter laudatorio, son una buena vía, las biografías que escribieron estos autores, para adentrarse en la figura del oidor y del obispo. Cabrera, Cristóbal Cabrera, quien lo acompañó como su secretario los primeros 10 años en el episcopado y antes había trabajado en su papel de oidor, subrayó en sus memorias escritas en Roma la generosidad y desprendimiento de don Vasco. Dice Cristóbal Cabrera lo siguiente: este santo varón, que despreciaba las riquezas y llevaba una vida frugal, que no tenía más ambiciones que la de convertir infieles por amor a Dios, empleó para ese fin en obras buenas y piadosas con suma liberalidad y alegría todo el sobrante del salario que recibía del rey como paga por su oficio de oidor y luego ya siendo obispo, cuanto podía adquirir por razón de obenciones y de réditos eclesiásticos. Juan José Moreno, por su parte, describe ampliamente en el libro segundo de su libro
de su obra, fragmentos, las virtudes que significaron en su opinión a Quiroga. ¿Cuáles? Fe, caridad, amor a los indios, religión, piedad, prudencia, justo y fuerte de carácter, templanza, humildad y pobreza. Además, según Moreno, Quiroga cumplía con sus obligaciones, era laborioso y benigno. Moreno dedicó una parte de este libro para referir los juicios vertidos sobre el obispo por varios autores que han escrito, dice él, las cosas de este reino, como ¿quién? Francisco López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, Juan de Torquemada, Juan de Grijalva, Alonso de la Rea, Diego Basalenque, Francisco de Florencia, Francisco Ramírez, Pedro Sarmiento o José Antonio de Villaseñor y Sánchez. De este último, Moreno cita el Teatro Americano de 1746, en el que se dice que Quiroga, ardiente y fervoroso, tomaba el catecismo para educar a los indios. Se recogía en el hospicio que formó para los enfermos y bautizaba a los infantes, todo ello sin embarazarse con la toga. Por estas y otras razones, la vida y obra de don Vasco ha sido justa y preciada por propios y extraños, aún por aquellos que están situados en las antípodas de su pensamiento, lo que refrenda la grandeza del personaje. Yo he citado aquí a algunos de los principales estudiosos de su figura, muchos de los cuales se trasluce claramente su admiración por Vasco de Quiroga, pero permítanseme dar un salto enorme, mortal quizá, y voy a traer ahorita a la memoria, por ejemplo, un texto de Vicente Lombardo Toledano, titulado El problema de la educación en México, en el que hace una entusiasta descripción del sistema de hospitales pueblo. Don Vicente Lombardo Toledano, quien no era precisamente un dechado de virtudes cristianas, afirmó, sin embargo, que era un hecho digno de notarse lo siguiente, y voy a citar a Lombardo Toledano. El acierto extraordinario de don Vasco de Quiroga al formular las bases de la organización de los indígenas para garantizar la equidad, la justicia y el amor verdadero entre los mismos, al propio tiempo que rendimientos económicos de consideración para su trabajo y por tanto su entusiasmo constante. Aunque según se ha dicho, el objetivo de la obra de don Vasco era el de la evangelización de los indios y todo tendía a mantenerlos reunidos con este fin, las reglas que acabamos de exponer sumariamente son un verdadero modelo de organización social que puede ser difícilmente superado si se le priva de las numerosas prácticas religiosas. Aquí le sale a Lombardo pues su ideología y su anticlericalismo, y se le añaden conocimientos de tanta importancia como el de la lengua castellana. ¿Por qué olvidar los ensayos como estos, dice Lombardo, que tuvieron tanto éxito hace siglos en manos de hombres verdaderamente amantes del pueblo para discutir si conviene a nuestros indios tal o cual doctrina o experiencia extranjera? Solamente la falta de preparación de los directores de la educación pública puede justificar en verdad el olvido de la única experiencia mexicana de escuela mexicana para nuestros indios. Y aquí termina la cita de Lombardo Toledano. Por otra parte, José Vasconcelos, al hablar de su proyecto de Biblioteca Nacional, menciona un museo colonial en cuyo lugar de honor, dice Vasconcelos, sobre el ábside se representaría al obispo Quiroga, el primero que aplica la doctrina plena de Quetzalcóatl, cristianizando, fundando industrias y creando artes manuales y pinacotecas en el interior de Michoacán. Todas estas citas de gente como Vasconcelos y sobre todo de Lombardo Toledano merecieron el siguiente comentario de don Silvio Zavala. Dice don Silvio: aquí vemos católicos, marxistas y pedagogos unidos por un objeto común de admiración. Y aún ahora seguimos admirando la obra quiroguiana y encontrando en ellas claves para entender el presente.
Y ahora permítanme recordar lo que yo dije hace algunos años en otra participación mía en la ciudad de Mechoacán, o sea, en Pátzcuaro. Dije entonces, y ahora lo digo, que Vasco de Quiroga fue muchas cosas, pero que fue también 3 cosas: un adelantado, un vínculo y una inspiración. Un adelantado, ¿por qué? Pues por haber fundado el Colegio de San Nicolás para formar al clero de su diócesis 2 décadas antes de que el Concilio de Trento aprobara la creación de seminarios diocesanos para ese fin. ¿Y por qué es un vínculo vasco? Bueno, es un vínculo entre Michoacán y la cultura del Renacimiento a través de su lectura de Tomás Moro y a través de Moro, de la influencia de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Campanella y otros grandes pensadores. O sea, con Vasco de Quiroga, Michoacán se vuelve parte de las corrientes culturales del occidente. Y Vasco es, ante todo, digo yo, una inspiración. Y para ello basta pensar en sus obras principales de las que ya he hablado, o sea, los Hospitales Pueblo y el Colegio de San Nicolás. Porque no se puede, por menos de advertir, que la educación y la pobreza, 2 temas cruciales para el obispo, son también asuntos fundamentales para nuestro país. En México, en Michoacán, seguimos teniendo una educación, me refiero en este caso a la educación pública, con muchos atrasos, muchas carencias, muchos retos por resolver. Y por otro lado, pues en México sigue habiendo una enorme cantidad de gente que vive en la pobreza, hay una enorme desigualdad y una falta de oportunidades en muchos pueblos, entre mucha gente, y con problemas de esta índole, con una gran pobreza y con una educación tan atrasada en muchos aspectos, pues es difícil pensar cómo enfrentar los retos que nos depara el presente y el futuro para nuestro país y para nuestro Estado. Por eso creo yo que la figura de Vasco de Quiroga puede convertirse en una inspiración. Y hay que recordar que él tampoco las tuvo todas consigo en su tiempo. Tuvo que enfrentar la resistencia y la oposición de encomenderos, de funcionarios, religiosos, de capitulares, de obispos y hasta del virrey. Pero decidido como era, tenaz, Vasco pudo avanzar sus proyectos con bastante éxito. Cuando, por ejemplo, recibió por parte de la corona española una respuesta más bien fría a su propuesta de crear pueblos nuevos de indios que vivían dispersos, no le importó gran cosa esa frialdad, por no decir que no le importó en absoluto, y procedió de cualquier manera a fundar el pueblo de Santa Fe de México en 1532. Es cierto también que Vasco era algo pendenciero, como dirían los españoles, un liante, pero era una vocación que le venía quizá de su formación inicial, la de abogado. Son muy conocidos los pleitos en los que se enfrascó. Su decisión, por ejemplo, de trasladar la capital del obispado a Pátzcuaro molestó a los frailes franciscanos, a la nobleza indígena de Tzintzuntzan, a los encomenderos españoles de la región e incluso al virrey don Antonio de Mendoza. Y sin embargo, los actos cívicos y las misas solemnes para recordar a Tata Vasco se siguen haciendo ahí en Pátzcuaro. Protagonizó también una larga disputa con el Obispado de México por cuestiones de límites y de cobro de diezmos y logró finalmente cobrar ese impuesto en Colima y Zacatula a partir de 1538. Y se enfrentó de igual forma con los frailes de las órdenes religiosas de San Francisco y San Agustín por la administración de varias doctrinas y parroquias. Todo eso es cierto. Sin embargo, hay que decir en descargo
de Vasco de Quiroga y junto con el padre Alberto Carrillo Cázares, que en Quiroga bullía la pasión por el derecho. Y hay que decir también, junto con Felipe Tena Ramírez, y lo cito a don Felipe Tena Ramírez, dice lo siguiente, que las causas a las que sirvió Vasco fueron nobles, que jamás litigó en beneficio propio directa ni indirectamente, y que la pasión que enarbolaba respondía con frecuencia a un carácter sensible en grado sumo ante cualquier apariencia de injusticia. Creo yo, pues, que los mexicanos, los michoacanos en particular, podemos aprender algo de ese talante inquieto, incansable y reformador de don Vasco. Así que, y ya con esto voy a terminar, estudiar la figura y la obra de Vasco de Quiroga no es solo un acto de mínima justicia para un personaje que hizo tanto por Michoacán, por México, por sus hijos, sobre todo por los más necesitados. Es también, creo yo, y ante todo, un ejercicio de la razón. Y por eso siempre digo yo, es bueno recordar, siempre, y más en este momento, que por ejemplo el Colegio de San Nicolás se fundó, en palabras de don Vasco, para liberarnos de la ceguedad y tinieblas de la ignorancia. Así que yo creo que hay que seguir recordando y estudiando la figura y la obra de don Vasco de Quiroga. Pues muchas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Marco Antonio Landavazo Arias por esta conferencia que llevó por título La mixta policía en el mundo actual. Y en este momento damos paso por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro ponente. Muchas gracias. Quería hacer realmente dos preguntas. No sé si es posible, doctor. Okay, no, seguramente sí. La primera es cómo, ¿usted qué opina? ¿Cuánto influyó su espiritualidad para la realización de su obra, de la edificación de los pueblos hospitales que usted mencionó, de la aplicación y de la realización? Primera pregunta. Y segunda pregunta, enseguida de su muerte, bueno, sucesivamente a su muerte, los encomenderos, los futuros obispos, los virreyes, ¿cómo continuaron a aplicar la obra de Vasco de Quiroga aquí en Michoacán o tuvieron algunos cambiamientos según las conveniencias políticas, según los intereses particulares que muchas veces, digamos, determinan, ¿no?, también el actuar humano, lamentablemente? Stop. Gracias. Bueno, yo definitivamente su espiritualidad, sus creencias, su fe fueron absolutamente fundamentales y de ahí viene este concepto de mixta policía, ¿no? O sea, toda la labor de él no puede desligarse de su propósito evangelizador, eso desde luego. Pero también, por eso creo yo que su figura es tan grande que va más allá incluso de quienes profesan la misma fe de don Vasco, porque el impacto que tuvo, y lo vemos, pues ha sido un impacto que va más allá de la comunidad eclesiástica, de la comunidad de fieles, ¿no? Ha tenido impacto aún en aquellos que no creían, que no pudieron asimilarse. Entonces, la respuesta es que sí, pero su influencia fue tan grande que aún en aquellos, ¿no?, tuvo que no pudieron, en el momento de él que no pudieron asimilarse, que siguieron en el paganismo, aún en ellos tuvo impactos favorables, ¿no? Y luego los cambios, pues, por lo que sabemos, tuvo mucha influencia posterior, se siguieron fundando, por ejemplo, pueblos, ¿no?, como
como decía aquí este autor que cité. Pero desde luego que sí, los cambios desde luego que se producen, ¿no? Van cambiando los contextos, tanto locales como generales, van cambiando también las visiones de las personas que llegan luego a los nuevos cargos, los nuevos obispos, tienen visiones, intereses propios, entonces desde luego que sí, hubo cambios necesariamente, ¿no? Por el cambio de contexto. Pero sin embargo, otra vez, el impacto de su obra, pues la vemos ahorita, ¿no? Todavía, ¿no? Pues el Colegio de San Nicolás, ya secularizado, integrado luego a la Universidad Michoacana a principios del siglo XX, pues ahí está, obviamente con un fin, una estructura totalmente diferente a como fue fundada, pero aún en un colegio como ese, laico, en una universidad que tiene una tradición de movimientos de lucha de izquierda, con una influencia, ya menos, pero hubo un tiempo que era una de esas universidades muy combativa ideológicamente desde la izquierda, aún como Lombardo Toledano, el reconocimiento y el apego a la figura de don Vasco es o sea, no hay ninguna discusión al respecto, ¿no? Y por eso me parece muy importante esto que don Silvio Zavala, este gran historiador, uno de los grandes expertos en la figura de Vasco, pues recupera opiniones como gente como Lombardo Toledano, pues que estaba, como digo yo, en las antípodas del pensamiento y las creencias de Vasco, y sin embargo dice, su labor fue absolutamente fundamental, ¿no? Y hay que recuperarla, dice él, hace una crítica a la educación pública en su momento, diciendo hay que recuperar esta experiencia, antes que traer experiencias de fuera, que está bien desde luego, hay que abrirse siempre a todas las corrientes, pero también tenemos aquí una experiencia propiamente mexicana, dice Lombardo, ahí está. En fin. Gracias a usted. Sí. Doctor Marco Antonio, muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa en este día y en esta semana tan importante y emblemática para nuestra universidad. Yo soy Efrén y tengo varias inquietudes. Y bueno, usted como historiador seguramente tiene información muy importante sobre algunas inquietudes que seguramente compartimos varias personas. Una es sobre la edad de don Vasco de Quiroga, porque tradicionalmente se nos ha dado a conocer o se nos ha informado, digamos, sobre ciertos datos de la edad de Vasco de Quiroga cuando llega aquí a nuestras tierras. Se habla de 60, 61 años, etcétera. Pero bueno, yo quisiera conocer al respecto lo que usted sabe en ese sentido, ya que bueno, pues hay investigaciones recientes a propósito de la causa de canonización que revelan datos ahí que inquietan y que un poco ahí nos generan ciertas inquietudes. Entonces, esa es mi primera pregunta sobre la edad de don Vasco de Quiroga cuando llega aquí y obviamente cuando muere. Por otro lado, históricamente, ¿qué relación hay entre el Colegio de San Nicolás al momento de convertirse en Universidad Michoacana y el Seminario Diocesano de Morelia? Si hay algún vínculo o qué ocurre, digamos, en ese sentido. Y por último, ¿cuál es su pronóstico respecto a la posible canonización de don Vasco de Quiroga? Muchas gracias. Perdón, preguntas complicadas, ¿eh? Salvo la del medio. No, sobre la edad realmente no lo sé, ¿no? Decía al principio, me puse un poco el guarache antes de espinarme, les dije que no era especialista en la figura de Vasco de Quiroga y realmente no tengo información sobre esto, ¿no? Un poco el problema
para documentar la vida y la obra de Vasco es que no hay tanta información como para otros personajes, ¿no? Hay mucha información que no conocemos. Entonces, sí, no, sobre eso no lo sé. Y sobre lo último tampoco, no podría, no podría dar un pronóstico, ¿no? No podría dar un pronóstico. A lo mejor el padre Abraham se atreve, pero no, yo no, porque además no conozco con detalle el proceso, ¿no? Obviamente mis mejores deseos, pero no le podría decir. De lo segundo, sí, la relación del colegio con el seminario de Sano, pues ya cuando se funda la Universidad Michoacana, en el 17, y el decreto de creación incorpora a varias instituciones, entre ellas el colegio, para entonces ya el colegio ya estaba secularizado. Desde la reapertura que hizo Melchor Ocampo en los años 40 del siglo XIX, ahí, en ese contexto de las pugnas entre liberales y conservadores, y don Melchor era un liberal pues de las alas más radicales, muy allegados al anticlericalismo, lo que dice hay que reabrirlo, pero lo seculariza, ¿no? Lo separa de la tutela de la iglesia. Entonces ahí ya se pierde toda relación, digamos, orgánica, estructural. Entonces, obviamente, ya para el siglo XX, pues con mayor razón. Perdone que no pueda responder a las otras preguntas. Hola, doctor. Hola, doctor. Pues me gustó mucho pues, su plática y yo le quería preguntar, con base en lo que ya nos expuso sobre la historia de Tata Vasco, ¿usted cree que más allá del personaje, él era un clérigo pues, revolucionario y por eso es que se ha permanecido a lo largo de la historia? ¿Un clérigo revolucionario, dijo usted? Bueno, como en cualquier caso, todo depende de cómo se defina revolución y revolucionario, ¿no? En las visiones clásicas, pues no sería un revolucionario, ¿no? Él no estaba en contra del orden establecido, ¿no? Lo que sí era, y eso lo dije, pues era un hombre, había estudiado Derecho. Entonces, claro, tiene una formación de abogado y los abogados son litigantes, ¿no? Y él litiga bastante. Y tanto litiga que ha sido una de las causas de querer encontrarle algún aspecto negativo. Pero finalmente litiga dentro de los cauces institucionalmente establecidos, ¿no? Entonces estaba dentro del orden y además, y yo sí lo creo, como lo han señalado varios autores, además litigaba por causas que él estaba convencido que tenía la razón, ¿no? Problemas de límites, en fin, no litigaba para beneficio propio, sino para el proyecto que él representaba. Podía equivocarse o no, pero sí había un propósito no personal, sino de su visión de lo que debía ser su proyecto, ¿no? Evangelizador, social, educativo, cultural. Entonces, revolucionario, pues no, creo que no sería el mejor calificativo, ¿no? Sin que eso le reste ningún mérito, desde luego, ¿no? O sea, se supone que una revolución y un revolucionario, pues sería un movimiento y una persona que encabeza el movimiento que busca acabar con el orden establecido para instaurar otro, ¿no? Entonces, en este caso, pues no sería el mejor calificativo. Un reformador. Innovador, sí, eso sí. Sí. Hola, doctor, buenas. Muchas gracias, Julio Murillo. Mencionó en el discurso el tema de evangelizar bajo la razón, no la imposición, me parece, ¿no? Y esto es muy, muy importante, tan es así que, bueno, la fecundidad de su obra pues sigue presente. Y
menciona también obviamente la cuestión del estudio de sus estudios de derecho canónico a Tomás Moro, etcétera, que me parece que le dan un aparato crítico de sustento y de argumentación, pero no estoy seguro que sean suficientes. No sé si usted sepa la influencia que toma desde Aristóteles, pues el maestro del pensamiento racional, desde el órgano, la lógica, el aparato para aprender a pensar bien, pues su ética, su política y su metafísica, porque no estoy seguro que con sus estudios de derecho canónico le hubiera sido suficiente para hacer todo lo que hizo, sino también a la base del maestro Aristóteles. No sé si usted tenga algún dato o alguna referencia al respecto. Gracias. Sí, gracias. A ver, no, tampoco conozco a profundidad eso, pero usted tiene toda la razón. Y creo que lo señalo yo aquí citando a Carlos Errejón, aunque digamos los especialistas dicen pues que una de las influencias más importantes fue la de Tomás Moro, sobre todo en el proyecto social que desarrolla en Santa Fe y en México y en Michoacán, aunque esa influencia es muy importante la de Moro, su pensamiento en realidad se nutre de muchas fuentes. Tiene usted toda la razón, ¿no? No solamente de estos humanistas del siglo XVI, sino también de fuentes patrísticas y de fuentes clásicas, como Aristóteles. Entonces, sí, efectivamente, era un hombre pues, muy culto, muy preparado, con influencias múltiples, Tiene usted toda la razón. Con esta participación cerramos la ronda de preguntas y respuestas. La Universidad Vasco de Quiroga agradece en su presencia en esta conferencia que formó parte de la conmemoración del 458 aniversario luctuoso de nuestro guía espiritual. A continuación, invito al maestro José Antonio Herrera y al presbítero Abraham Díaz Hernández para que pasen al frente con nuestro ponente para entregarle un presente y hacer la toma de la fotografía oficial.